Seguimos ya casi terminando esta serie. La serie es La Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. Hoy vamos a terminar con una enseñanza en el versículo 16, en el capítulo 16. Y usted verá que siempre cuando el Señor va terminando una enseñanza, y más en su escuela de la santidad, Él va ahora a dar un resumen. Y usted ha llegado en el día adecuado, ¿verdad? Para recibir un resumen de una serie que vamos por la enseñanza 30. Y este resumen es muy importante para nuestra vida cristiana, mis hermanos. Así que yo les exhorto, así como el título lo titulé de esta manera, tema 30, la exhortación de despedida de Cristo y su promesa de victoria. Es la parte 1. Va a haber dos partes. Tema 30 entonces es la exhortación. Exhortar a alguien, ¿qué significa? Darle un buen consejo. Significa hasta suplicar. Suplicar para que entienda. Entonces, esta exhortación es un resumen de toda la escuela de Cristo, de la santidad que nos estamos aprendiendo aquí en el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. La exhortación de despedida de Cristo. Qué importante, ¿verdad? Y su promesa de victoria. Vayamos al pasaje principal en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 25 al final, 33. San Juan 16, 25 en la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Escuche bien. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Como ocurre siempre en cualquier escuela decente, buena, eficiente, siempre quieren que los alumnos se vayan con un buen diploma, ¿verdad? Pero un diploma no de papel nomás, sino con el conocimiento bien para que pueda ser aplicado. Y el Señor en su escuela de la santidad no se queda atrás, claro que no. La última lección fue dedicada al resumen de aquello que los discípulos tenían que asimilar y recordar. Y cuando hablamos de los discípulos de aquella vez, obviamente, ¿cuántos somos discípulos de Cristo? Amén. En lo que se refiere a gran parte de los detalles de esta escuela de la santidad, el Espíritu Santo se los podría traer a la memoria más adelante a los discípulos. Y así dice la palabra. Pero había dos hechos esenciales en todo aquello que Cristo les había enseñado aquí en el aposento alto, que era necesario resumir ahora mismo, justo antes de ser apresado en el jardín de Getsemaní. Era importante y necesario que los discípulos entiendan y se lo graben en su memoria y en su entendimiento. Dos hechos esenciales. Número 1, y es el que vamos a ver en esta primera parte del tema 30. La enseñanza esencial en torno al Padre. Es el punto número 1 que hoy veremos.
Y el punto número 2 que veremos el próximo miércoles es la enseñanza esencial acerca de Cristo mismo. Entonces hoy dijimos que vamos a estudiar el primer punto, la enseñanza esencial en torno a ¿quién? Al Padre Celestial. Y el Señor nos dice, estas cosas os he hablado. Dice Cristo así, ¿verdad? Y la palabra que emplea a continuación fue traducida de diversas maneras. Algunos la han traducida por proverbios, otros por parábolas. Y como recién leímos en la Reina Valera, nuestros hermanos traductores lo hicieron con la palabra alegorías. Sin embargo, si vemos el contexto, la traducción correcta, más específica, vamos a llamar así, porque no significa que sea incorrecta lo que hicieron nuestros hermanos de la Reina Valera, claro que no. Sino una traducción más específicamente correcta sería enigmáticamente, la palabra enigmático, o con un lenguaje enigmático. Entonces, vamos a refrasearlo. Estas cosas os he hablado con un lenguaje enigmático, dice el Señor. La hora viene cuando ya no os hablaré con un lenguaje enigmático, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Y cuál era esta enigmática revelación? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Al repasar la relación de su ministerio público del Señor, tal como se plasma en los 4 evangelios, podemos ver que siempre había cierto enigma de la manera como Cristo hablaba de sí mismo, de su descenso desde el cielo, ¿verdad? Que Cristo habló de eso, de su relación con el Padre y especialmente de su muerte y de su partida. Y no podemos menos que admirar esa sabiduría que tenía el Señor, esa gracia divina que lo llevaron a revelar su relación con el Padre de un modo enigmático y progresivo. Escuche bien, de un modo, ¿cómo se fue revelando su relación con el Padre? De un modo enigmático y progresivo. Una revelación progresiva que se va ampliando. No exigió a los discípulos ni a los líderes como a Pedro o a Andrés, a los demás discípulos que creyesen enseguida. Imagínese, si la primera vez que se encontró con ellos, imagínese usted que Cristo, que el Señor les diga, un carpintero de Nazaret, ¿verdad? Les diga, yo soy aquel que hizo el universo, aquel que por quien fue creado el universo. ¿Cómo podían haber encajado semejante enseñanza en aquel momento los discípulos? ¿Usted cómo cree? ¿Verdad? ¿Este está loco? ¿Qué le pasa a este carpintero de Nazaret? Se le fundió un fusible, ¿verdad? Entonces el Señor claramente no lo hizo así, mostró paciencia sobrehumana. Primero, había permitido que escuchasen el testimonio de su precursor. ¿Quién sería? Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Acompáñame al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 15. Lo voy a leer yo en la palabra de Dios para todos. Usted sígame en la pantalla o en su Biblia. Juan 1:15 dice así: Juan dio testimonio de él, refiriéndose a Cristo, diciéndole abiertamente a la gente, este es el que yo les hablaba. Era de él que les decía, el que va a venir después de mí es más importante que yo. ¿Por qué? Porque existía antes que yo. Aún después en el versículo 27 dice que él no era digno de desatarle la correa de sus sandalias. Está hablando de una persona mucho más importante que cualquier hombre. Fíjense, al día siguiente Juan el Bautista, el heraldo de Cristo, se encontró con Jesús que venía hacia él en el versículo 29 y le dijo, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, hay un hombre que viene después de mí que es más importante que yo porque existía antes que yo.
Amén. Después de escuchar, fíjense bien, este testimonio de Juan el Bautista, el heraldo, ¿verdad? El que antecedía, ¿verdad?, de Cristo. El Señor permitió que luego ellos viesen la humildad y la nobleza de su comportamiento. ¿De quién? ¿Comportamiento de quién? De Jesús. Quedaron impactados por su sabiduría tan evidente y por la autoridad de cómo Él enseñaba. Vieron que Él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Sintieron ellos, los discípulos, el poder extraño, irresistible del llamado que les llevó a abandonar sus redes de pesca, ¿verdad? Ellos eran pescadores. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Imagínense ese poder, ese magnetismo increíble, irresistible que veían en el Señor. Luego ellos descubrieron, a veces por medio de experiencias poco agradables, que el Señor sabía lo que había en el hombre y no necesitaba que nadie se lo explicase. Había momentos cuando en su presencia, en la presencia del Señor, experimentaban una terrible santidad. Y también el pecado, oculto ¿en dónde? En lugares tan recónditos, tan ocultos de nuestro corazón, que ni siquiera ellos mismos sabían que existía ese pecado. Quedaban expuestos de una manera manifiesta en su suciedad, en sus pecados ocultos. Sin embargo, al mismo tiempo ellos estaban siempre atónitos ante la pretensión de Jesús de tener autoridad para perdonar pecados. Fíjese, es algo importantísimo. Y ante la capacidad de Jesús evidente de usar esa autoridad con mucha gran eficacia, mis hermanos. Y eso hacía que la gente se maravillase y dijera: ¿quién es este que tiene el poder de perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Por supuesto que había realizado muchos milagros asombrosos, milagros que nunca antes en la tierra se habían manifestado, con un poder evidentemente sobrenatural, poderoso, los cuales servían esos milagros, como él mismo explicaba, para demostrar que había sido, ¿qué cosa? Enviado por el Padre. Eso era lo que quería demostrar. Sin embargo, fíjense, cuando usted y un servidor leímos el Antiguo Testamento, ¿y qué sale? ¿Moisés también realizó milagros, sí o no? Claro que sí. Igual Elías y Eliseo son los tres más grandes realizadores de milagros, los cuales demostraban que ellos también habían sido enviados por Dios. Pero ninguno de estos tres, Moisés, Elías o Eliseo, jamás de estos, ninguno de ellos tres había pretendido ser uno con el Padre. Por supuesto que no. Eran judíos cuyo, vamos a decirle así, monoteísmo era de lo más estricto. Había un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios. En cuanto a Jesús, en cambio, las palabras que él pronunciaba al explicar el significado de sus milagros habían ido mucho más allá de todo lo que había dicho los antiguos profetas. Cuando el maná comenzó a caer del cielo, mis hermanos, como consecuencia de que Moisés dijo que iba a caer maná del cielo, ¿para dar qué? Alimento a los israelitas en el desierto. Moisés nunca jamás dijo: yo soy el maná de vida. ¿Verdad que no dijo eso? No dijo eso. Pero cuando Jesús milagrosamente multiplicó los panes y los peces y dio de comer a miles de personas de manera milagrosa, después las sorprendió a todas las personas al aseverar: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Imagínense la diferencia abismal. En Juan 6:32, acompáñenme en este pasaje, en Juan 6:32, en la traducción viviente lo voy a leer, usted sígame aquí en la pantalla, si no. Jesús les respondió a los judíos, les dijo: les digo la verdad, o en la Reina Valera, de cierto les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo.
Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá jamás sed jamás. ¿No es esto lo que vivimos los que somos cristianos? ¿No es esto lo que vivimos, hermanos? A mí me da mucha tristeza cuando estaba preparando esto ver tantos llamadas iglesias cristianas, ¿no? Que están tras las cosas del mundo, sin entender que el mismo Señor está diciendo que no tiene nada que ver con eso. Los que experimentamos comer el pan de vida, que jamás volvimos a tener hambre ni un vacío en nuestro ser, ningún vacío, porque Cristo llenó todo el vacío que había en nosotros. Lo que Moisés y los grandes profetas de las Escrituras nunca afirmaron, Jesús lo decía sin pelos en la lengua, ¿verdad? Y para mucha gente resultó del todo evidente que así era, pues descubrieron que Jesús era capaz de satisfacer el hambre de su alma, como nadie nunca jamás lo había hecho. Ese es el Cristo que yo conocí y que usted también conoció. Él también dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. De este modo, había ido desarrollándose en la mente de los discípulos una cierta comprensión de la identidad de este hombre con H mayúscula, ¿verdad? Hasta que un día llegó a asumir el mismo personal y temible nombre de Dios, Jesús, cuando Él dijo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 8:24 para el que anota. Algunos de los judíos que lo escuchaban, pues captaron el juego de palabras, por así decirlo, aunque no fue un juego de palabras, porque en el hebreo o en el idioma que habló en ese momento, arameo, hebreo, lo que sea, él lo dijo de una manera directa. La implicación era que él era Dios, yo soy. Como se presentó a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Cómo quieres que te digan? ¿Cuál es tu nombre, Señor? Diles que yo soy el que yo soy, el que vive por sí mismo, el que no necesita recibir vida o creación, el que existe por sí mismo significa. Entonces estos judíos, que eran estudiosos de la palabra, pues sí, lo acusaron de blasfemia y cogieron piedras para apedrearle. Sin embargo, había otros, incluidos los discípulos, que no pudieron concebir que la persona cuya santidad quedaba fuera de toda duda, porque vivían con Él, comían, vivían, dormían, viajaban con el Señor. ¿Y cómo veían al Señor? Con una santidad perfecta. No había pecado en Él. Que había realizado milagros que eran inequívocamente la obra de Dios. ¿Cómo Él, mi Jesús, mi maestro, mi rabí, puede estar hablando una blasfemia? En medio de todo esto, mis hermanos, mientras ellos observaban a Jesús, el Padre había estado obrando ¿en dónde? En sus corazones, sin que ni siquiera ellos se daran cuenta. Hasta aquel momento cuando Jesús los desafió a que dijeran quién creían que era Él. ¿Se acuerdan? Y Pedro, ¿qué contestó? Tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contestó en Mateo 16, 17 a los discípulos? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre estaba trabajando en los corazones de los discípulos, así como está trabajando en los corazones de nosotros todos los días.
Es un trabajo activo, diario, mis hermanos. Sí, el Padre trabaja todos los días en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos habían cubierto así mucho terreno en el camino de la comprensión de la identidad de Jesús. Sin embargo, permanecía el enigma. Cierto que habían visto la nube, símbolo de la presencia de Dios. La nube siempre representaba la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Salomón hizo el templo, que bajó una nube? Al igual que en el tabernáculo con Moisés y con Josué. La nube representaba la presencia del Señor. Y los mismos discípulos habían experimentado esa nube que bajaba del cielo y se les manifestaba en el monte de la transfiguración, si lo recuerdan, ¿no? Y habían oído la voz desde la nube que dijo de Jesús: este es mi Hijo amado. No obstante, la visión había pasado y como todos los milagros se vuelven borrosos, ¿verdad? Yo se lo digo, ¿verdad? Como ya lo sabe, siempre lo repito porque no me canso de decirle, la cruz que yo vi en el cielo se vuelve borrosa, cada rato más, pues ya tiene más de 30 años que la vi. Entonces se vuelve borrosa. Los milagros pasan, los milagros no salvan, ¿sí sabe, no? Nomás afirman. La visión había pasado del monte de la transfiguración y se quedaron ellos perplejos ante la pregunta que se haría cada vez más inquietante. ¿Qué clase de relación tan asombrosa va implícita en esta palabra hijo cuando el Señor le dijo: este es mi Hijo amado? ¿Cuál es la relación que va implícita en esta relación con el Padre? ¿Y de qué modo encajaba todo esto con las palabras cada vez más frecuentes con respecto a su muerte, su partida y su retorno al Padre que lo había enviado? ¿Cómo cuadraba todo? ¿Cómo encajaba todo eso? Cuando, por lo tanto, Jesús les exigió en el aposento alto, ahí mismo, hace varias enseñanzas lo vimos, que depositasen en Él, en Cristo, la misma fe sin límites que habían depositado en Dios. Felipe le pidió que de una vez le enseñase al Padre. ¿Recuerdan? Enséñanos al Padre. Y Cristo simplemente le contestó: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿No creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre? El enigma no se había desvanecido todavía en los discípulos. No sucedió ninguna exhibición de la gloria y de la gran majestad y poder ilimitados de Dios en ese momento. Ni siquiera como las que le fue permitido presenciar al pueblo de Israel. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? El fuego, los relámpagos en el monte del Sinaí. Yo creo que habrá sido espectacular eso. Ayer estábamos viendo unos fuegos, ¿no?, artificiales en Seúl, que estaban, hay competencia de todo. Hay competencia de fuegos artificiales, fíjense, yo no sabía, me apareció ahí en el YouTube y lo estaba viendo ahí. Espectacular. Hasta mi pequeño Darío se quedó ahí clavado diciendo: wow, pues estaba espectacular lo que hacían. Imagínense lo que ocurrió en el monte del Sinaí, con los fuegos y los relámpagos. ¿Se acuerdan que el pueblo decía: no, ni nos acercamos, no vaya a ser que muramos todos? Pero en esta ocasión a sus discípulos no se les presentó así el Señor, ¿verdad? No. Y había una razón evidente para ello, mis hermanos. Una exhibición así, como en el monte del Sinaí, hubiese resultado aterradora, mis hermanos. En caso de que Jesús desde el principio hubiese proclamado y puesto de manifiesto la majestad de su relación esencial con el Padre Celestial, uno de los principales propósitos de la encarnación de Jesús se habrían frustrado. Puede ser que se hubiesen ellos, los discípulos, ¿no? Si imagínense Cristo manifestándose como se manifestó a Moisés, ¿verdad? Con relámpagos, volando, relampagueando, ¿verdad? Y hablando con una voz que retumbaba en todo el mundo, ¿verdad?
quizás los discípulos cayeran de rodillas, ¿verdad? Y hasta todos los fariseos del concilio, ¿no? ¡Ay, Señor! Reconociéndolo como el creador, en quien y para quién fue creado el universo, hubiesen dicho. ¡Aleluya! Hubiesen dicho. No obstante, en Cristo, Dios buscaba una relación con los hombres que fuese muy superior a la relación del Creador con sus criaturas. Recuerde eso, mis hermanos. El Señor con el Dios encarnado, con Jesús, Él buscaba una relación superior a creador y criatura. Se propuso el Señor elevar a sus criaturas, a nosotros, mediante un nuevo nacimiento desde arriba, a una relación de hijos a padres. Increíble. Dicho nacimiento dependería de que entrasen los discípulos, la gente, nosotros, en una relación íntima y personal con su Hijo. Y la existencia de una relación así dependería a su vez de que primero se viesen atraídos ¿hacia quién? Hacia Cristo, ¿verdad? Pues si no, ¿cómo? Que se le acercasen al Señor sin miedo, que fuese creciendo y ahondando su fe y su comprensión, y que dispusiesen en cualquier momento de suficiente conocimiento revelado acerca de Cristo para que tuviesen cada vez más fe y más amor hacia Él. Pero que en ningún momento se viesen tan abrumados por un exceso de revelación, que sus propias personalidades, ¿verdad?, se viesen anuladas y no pudiesen actuar libremente como amigos suyos, ¿verdad? Como en el caso del monte de Sinaí. Imagínense Dios manifestándose en todo su esplendor. Espectacular nuestro Dios, ¿verdad? Con todo el poder, con todo el brillo y la majestad. Nosotros todos temblaríamos de miedo. Nada más. Como pasó con el pueblo de Israel. Por eso el Señor se acercó suavemente, apaciblemente. Fíjense, muchas culturas, yo que vengo de Corea y que he vivido en otros países también, fíjense que muchas culturas tienen esos cuentos de niños, ¿verdad? En su folclore cultural, que la historia de un príncipe, ¿verdad? El príncipe que se enamora inexplicablemente por esa muchacha pobre y desgraciada, ¿verdad? Que vive una vida bien sufrida. Y el príncipe entonces se enamora de ella y resuelto, ¿verdad?, a casarse con ella, ¿verdad?, a hacerla su esposa, abandona el palacio, se viste de ropa ordinaria y se le acerca a su amada como si fuese un hombre normal y corriente, ¿verdad? Aunque en realidad él ocupa un lugar muy superior a ella y es pues muy importante, ¿no? Pero este hombre oculta su majestad, ¿verdad? Su posición, a fin de que ella no le tenga miedo, ni por el contrario, ni le ame únicamente por el dinero, ¿verdad? Porque hay el príncipe, a ver, ¿y tu cuenta bancaria? O la posición que ocupa, ¿verdad? Ay, ¿qué eres? Ah, sí, tú eres el director de la empresa. Ah, bueno, entonces me enamoro. Me dejo enamorar. Él no quiere, las historias, los cuentos así son, ¿verdad? Con posterioridad, ¿qué? Tras haber conquistado el corazón de la dama y cuando ella ha demostrado lealtad hacia él, poco a poco se le va revelando en esos cuentos, ¿no? Según relatan estas historias, así van. Y cada vez más le habla de su riqueza, de su majestad, y del momento glorioso culminante de la boda pública y la coronación, etcétera, etcétera, ¿no? Y vivirán por siempre felices. Así, sin que trate de ser un cuento de hadas, claro, porque la vida del Señor es una realidad histórica, ¿verdad? Así es la historia de la encarnación del Hijo de Dios, al venir a la tierra como un verdadero hombre, sin dejar de ser el verdadero Dios, a fin de buscarnos para sí mismos. Él vino para buscarte en forma personal.
¿Y qué podemos decir sino, oh, qué glorioso enigma, como dice Pablo? Cuán grande es el misterio de la deidad. Dios fue manifestado en carne. Pablo, siempre eres muy poético, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Y me encanta esta manera, esta traducción que leí, pero vayamos a donde está para que usted lo sepa. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo voy a leer en la Reina Valera porque lo conocemos más o menos de memoria en esa versión. Primera de Timoteo 3, 16. Dice así, mire, o sea, una poesía de Pablo, ¿no? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Hay una clara revelación del Padre progresiva, dijimos. Y el Señor así se manifestaba, suavemente y progresivamente. No quería asustar a la novia, quería hacer que lo amara por lo que Él es. Sin embargo, mis hermanos, esta manera enigmática de hablar, adaptada, porque Jesús la adaptó a la capacidad limitada de comprensión de ¿quiénes? De los discípulos. Y los discípulos nos incluyen a nosotros. Esa capacidad limitada de comprensión y que Jesús lo hablaba en forma enigmática no duraría para siempre. Y esto es lo bueno. La hora viene, dijo Cristo, cuando ya no os hablaré en lenguaje enigmático, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Hermoso. Y la hora a la que se refería vino con su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Especialmente su resurrección. Su resurrección demostró con más elocuencia que la que habría sido posible mediante muchas palabras. Su resurrección demostró que Él era el Hijo de Dios con poder. Romanos 1:4 dice así, Reina Valera, Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección de entre los muertos de Jesús, que dijimos que no era una resurrección más como la de Lázaro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O la del hijo de la viuda de Naín, o de todos los que resucitó a Elías en su momento, etcétera. No, ellos volvieron a morir. En cambio, esta resurrección de Cristo era la primera resurrección de entre los muertos para la eternidad. El cuerpo que Él recibió era un cuerpo eternal y para siempre, un cuerpo glorificado. Y por eso esa es la declaración, su resurrección, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Su resurrección también demostró que la cruz no había sido ningún accidente ni ningún desastre, como algunos cristianos piensan y hasta se avergüenzan. Y que esa cruz era perfectamente consecuente, y subraya esa palabra consecuente, con el ser y el carácter de Dios. ¿Qué significa consecuente? Dirá alguien. Bueno, consecuente es la capacidad de demostrar con hechos mis ideas o lo que yo digo, ¿verdad? Ser consecuente es una calidad importante que implica coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Y el Señor fue perfectamente consecuente con su forma de ser y su carácter, mis hermanos. ¿Con qué? Con la cruz de Cristo. De hecho, la cruz de Cristo constituyó la expresión más clara del corazón de Dios que jamás se había producido a lo largo de toda la historia de la humanidad. El acontecimiento central del tiempo y de la eternidad, planeado por el consejo y la presciencia, previo conocimiento de Dios desde antes de la fundación de los tiempos. Recuerden, Dios, como creó el tiempo, puede ver el futuro desde el pasado y viceversa. Está por sobre el tiempo. Sí, yo sé que a veces es difícil entender estos preceptos, pero
No se deje engañar, ¿verdad? Siempre la gente que no cree en Dios le dice, no, es que cómo Dios puede, alguien lo tiene que haber creado y que algún momento tuvo que haber empezado a existir, etcétera. No, Dios creó el espacio, el tiempo y la materia. Por eso Él está fuera de todo eso. Ese decía este hermano, ¿verdad? En un video que yo le muestro siempre a mis hijos para que lo recuerden, ¿no? Que un hermano científico nuestro, ¿no? Decía, este es un Dios que vale la pena creer, ¿verdad? ¿O no? ¿No vale la pena creer en un Dios así poderoso? No un Dios que depende del tiempo, ¿verdad? Imagínense Dios ahí acá, ay hijo, ya no me alcanza el tiempo para ayudar a este. Ay, se me fue este hijo de vuelta. Ay, ya no lo aguanto, ya no tengo tiempo. Imagínense Dios perseguido por el tiempo, imagínense. No es un Dios que merezca ser alabado, ¿verdad que sí? El Dios que merece toda nuestra adoración es un Dios que está por sobre todo eso. Amén. Por eso, el acontecimiento central de la cruz, de la resurrección, de todo lo que la vida del Señor implicaba, es algo que Dios fue planeado por el consejo, el pensamiento, la mente maestra ¿de quién? De Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23, lo voy a leer en la traducción viviente, dice así, Pedro, en su primer discurso, dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero su plan predeterminado, pues Dios no lo sorprendió la cruz, eso es lo que significa. No fue un fracaso, sino fue el plan de Dios, el original, plan A. ¿Dios tiene plan B? No. Primera de Pedro, el mismo Pedro en su primera carta, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20, en la Reina Valera, dice así. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, Cristo, está hablando del Señor, ¿verdad? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Las religiones basan su confianza ¿en qué? En los hombres, en mi fuerza de poder alcanzar a Dios. Pero lo que pide el Señor es una relación en donde yo dependa del Señor. Aprenda a depender ¿de quién? De Cristo. Si no, ¿para qué estamos aquí, verdad? Si somos autosuficientes, si hago lo que quiero y me vale cacahuate eso. No estamos en una religión. No dependemos de los hombres, dependemos de Dios. Y venimos aquí a aprender a depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo este acontecimiento central de la historia, ¿verdad? La historia misma lo admite, antes y después de Cristo, ¿verdad? Fue predicho por las profecías del Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 24, versículo 25, Lucas 24, 25, Reina Valera dice, entonces Él les dijo, estamos hablando de Jesús a los discípulos camino a Emaús, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. O sea, podemos conocer a Cristo en el Antiguo Testamento. Y miren, todo ese preciso momento espectacular de la obra del Señor, el momento culminante, fue llevado a cabo en el momento preciso, predeterminado por Dios. Fue la exposición más poderosa, más profunda y más inequívoca del corazón de Dios, que el hombre jamás pudiese desear y que Dios mismo lo pudo concebir en su mente. Dios tiene poder absoluto. ¿Cuántos saben eso? Él es el Todopoderoso, el Shaddai. Pero la Biblia nunca le llama Dios es poder, nunca. Pero sí dice Dios es amor. ¿Usted lo sabía?
Y si Dios es amor, entonces podría haber una demostración más clara de su amor en la cruz de Cristo. ¿Hay una demostración más clara del amor de un Dios que se humilla y se deja matar por sus criaturas, por salvarme? Primera de Juan 4, 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Para que quieren saber, ¿qué es el amor? Bueno, aquí está. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. En el versículo 14, un poco más abajo, dice: el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Y en ese Dios nosotros hemos creído. Sin embargo, Cristo no se contentaría con esto, ¿verdad? ¿De qué serviría que Él manifestase el carácter del Padre en la cruz si nosotros, por nuestra parte, seguimos siendo incapaces de comprenderlo? ¿Se da cuenta? Por tanto, para hacer efectiva esta manifestación clara y abierta del Padre, enviaría el Espíritu Santo a cada uno de su pueblo y derramaría dentro de ellos, ¿qué cosa? El amor de Dios, asegurando su comprensión íntima y subjetiva, por tanto, el disfrute ¿de qué? Del amor de Dios. Nosotros el cristiano disfruta, a pesar de cualquier circunstancia que usted está pasando, disfrutamos ¿de qué? Del amor de Dios. Romanos 5:5, ese téngalo siempre ahí. Romanos 5:5, téngalo. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El punto principal a retener, yo creo que cada uno de nosotros no se pierda en tantas palabras, quizás retengamos este punto que vamos a ver desde ahora. Por poco o por mucho que los apóstoles comprendiesen todo lo que Cristo les había enseñado hasta ese momento, ¿verdad? El principio más importante que ellos necesitaban comprender era el siguiente. Juan 16:27. El Padre mismo os ama. ¿Qué mejor aseveración que esta, mis hermanos? El Padre mismo te ama, hermano. Te ama, me ama. Sigue siendo esta verdad la cosa más importante que los discípulos de Cristo necesitan comprender. Sean estos recientemente convertidos o creyentes veteranos, no importa. Si te olvidas de que el Padre mismo te ama de manera personal, íntima y directa, pues estás, como dicen, estás frito, ¿verdad? Mucha gente se pierde en el cristianismo porque no comprende esta verdad, que el Padre te ama. Mientras nosotros vamos luchando en esta vida por los problemas, las enfermedades de esta vida, mientras nos esforzamos por asumir nuestras responsabilidades como cristianos, muchos servimos al Señor en las iglesias, en las familias, o mientras intentamos resolver, algunos que han estudiado ya implicaciones doctrinales, teológicas de nuestra fe, mientras está haciendo todo eso, es muy fácil de perder de vista la realidad del amor directo y personal por parte del Padre. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Si perdemos el disfrute de este amor, nuestra vida como cristianos se empieza a derrumbar. Nuestra vida de oración, nuestra comunicación con el Padre se convierte en una carga, ensombrecida por dudas y por temores, hasta amarguras y resentimientos. Señor, ¿por qué yo te pedía esto y que esto y lo otro? ¿Y por qué me pasó eso, Señor? ¿Y por qué lo otro?
si perdemos de vista el disfrute del amor derramado en nuestros corazones, mis hermanos. Por ejemplo, nuestro Señor les había explicado en la lección pasada, del miércoles pasado, ¿no?, que tras su resurrección y ascensión podrían ¿qué? Solicitar lo que necesitasen al Padre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos la vez pasada. Y que el Padre haría honor a este nombre dándoles aquello que solicitasen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No obstante, preveía que sin más orientación en sus discípulos, ¿no?, incluso podrían interpretar mal esta promesa tan generosa. ¿No es una promesa muy generosa? Y todo lo que pidiesen en mi nombre, el Padre se los dará. Y le hicieron garras teológicamente esto, ¿verdad? Y no todo, quiero mi carro y quiero otro carro. Y tengo un carro, pero quiero otro mejor. Mi vecino compró una trocota, yo quiero una trocota del año. Y no, y la casa, no, pues yo quiero otra casa más grande. ¿Y por qué no me lo das si aquí lo prometiste? Bueno, ya lo aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Pero así se ha desvirtuado, ¿verdad? La iglesia moderna malamente va tras las cosas del mundo. Y el Señor pues sabía que podían malinterpretar esta promesa tan generosa. Podrían llegar a pensar que el motivo, fíjense, hay un motivo que podríamos malinterpretar, por el cual tenían que pedir en el nombre de Jesús, era que el Padre estaba poco preocupado por ellos. Y que difícilmente y renuentemente concedía sus peticiones, a menos que el Señor Jesús insistiese mucho en ello. Se podría pensar de esa manera. Por supuesto, ese no es el caso, ¿no? El Padre también os ama, por eso dijo el Señor. Al ser formulada una petición ante el Señor, Dios nos dice: yo no tendré jamás que acudir y preguntar, ¿por qué no has atendido las peticiones de mis discípulos? ¿Por qué no me las has concedido? El Padre mismo os ama, dice el Señor, y se puede confiar en Él para conceder las peticiones que sean consecuentes, otra vez esa palabra, ¿verdad? Consecuentes con mi nombre, dice el Señor. ¿Se puede confiar en qué? En que Dios concede las peticiones que sean consecuentes ¿con qué nombre? Con el nombre que usted está invocando, en el nombre de Jesús. ¿Es consecuente que el Señor dijo, no veas por las cosas del mundo? Vean por el reino de Dios y su justicia. Vean por las cosas de arriba y no por las cosas de abajo. Pero pedimos por otras cosas que no son consecuentes. Recuerden, consecuente significa lo que hablamos y lo que decimos ser es consecuente de nuestras acciones. Hay una congruencia. Por eso lo importante aquí es que el Padre, por eso nos afirma en el nombre de Jesús, para que entendamos que nuestras peticiones tienen que ser consecuentes, congruentes, ¿con qué cosa? Con la persona de ¿quién? De nuestro Salvador Jesús. Es cierto que Cristo ya actúa también como nuestro intercesor, ¿verdad? Lo sabemos, está en la Biblia. Nuestro intercesor ante el Padre, y como tal, Él ya está orando por nosotros, dice la palabra. Veremos un ejemplo de ello cuando acabamos ya el curso que el Señor nos imparte, ¿no? Acá estamos acabando el capítulo 16. En el siguiente capítulo es el 17, que es la oración de Jesús, intercediendo ¿por quién? Por sus discípulos. Entonces, ciertamente lo vamos a estudiar, pero el motivo por el cual debe de interceder el Señor por nosotros no es porque Dios esté en contra de nosotros, ¿verdad que no? Su nombramiento como intercesor es otra manifestación del amor y del afecto de Dios hacia nosotros y del hecho que Él está resuelto ¿en qué? En hacernos bien, en bendecirnos. No tengo tiempo, pero les dejo los pasajes. Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10 y Hebreos capítulo 7, versículos 20 al 25.
Eso es lo que acabamos de mencionar nosotros. Lo voy a nomás citar estos dos versículos. Hebreos 7, 24 y 25. Dice así: mas citando a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, su intercesión por nosotros, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí está. Finalmente, terminando, observemos que cuando Cristo aseguró a sus apóstoles que el Padre los amaba, no se refería a la benevolencia general de Dios que tiene hacia toda su creación. Dios es bueno con toda la creación. Él cuando vio la creación dijo, ay, y todo lo hice perfecto, ¿verdad? A su manera. No se refiere a ese, el Padre los amaba como una creación, como una criatura, sino al afecto especial que el Padre tiene hacia los que aman a su Hijo y creen que Jesús procedió del Padre. Juan 16, 27, estoy citando. Amar, mis hermanos, a los pecadores mientras seguían siendo pecadores, costó a Dios ¿qué cosa? Los dolores de la cruz, del Calvario, los cuales estuvo Él dispuesto ¿a qué? A sufrirlo. Él no estaba, ay Señor, me da flojera. Él quería, porque nos amaba. A los que desprecian este amor, que pisotean el nombre de su Hijo y consideran sin valor la sangre que derramó en la cruz, la respuesta por parte de Dios será la indignación eterna, por así decirlo, estar alejados de Dios para siempre. ¿Cómo se llama eso? Infierno o lago de fuego. En Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29, dice así la palabra: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, violar una ley de Moisés, muere por 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, es una pregunta retórica. En el contexto de ahí de Hebreos 10 se contesta. En el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mas cuando alguien responde, mis hermanos, al amor de Dios, eso es lo importante, recibiendo y amando a su Hijo como la dádiva, el regalo más precioso que hubiese podido proceder del corazón de un Dios tan bueno. El resultado de eso, ¿qué es? Es un amor y una devoción hacia el Padre que no conoce límites. Mis hermanos, es muy fácil muchas veces en los tiempos de prueba, en la historia de la iglesia, se ha visto cómo los cristianos permanecen firmes hasta el fin, ¿sí o no? Vienen leones, los queman vivos, les hacen de todo, los calumnian, los vituperan, los matan, los persiguen, pero el cristiano permanece firme. ¿Sabe por qué? Porque ha entendido el amor de Dios. Ha entendido cuando el Señor le dijo: yo te amo a ti y por ti morí en esa cruz. Y aquí, mis hermanos, quiero cerrar este primer punto de los 2 hechos esenciales que todo el Señor estuvo hablándonos en esta escuela de la santidad, desde el aposento alto hasta camino al jardín de Getsemaní, que vimos ahora es la enseñanza. Primer punto, la enseñanza esencial en torno al Padre. Y el siguiente miércoles veremos la enseñanza esencial acerca del Cristo mismo. Como adelanto, les digo que el pasaje es Juan 16, 28, que dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. De ahí vamos a aprender cómo de este Cristo que murió en nosotros en la cruz,
y cumplió así el designio de Dios de bendecir a nosotros, no como criaturas, sino como sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque poco a poco conocemos de tus buenas intenciones, mi Dios. Conocemos que quisiste elevarnos a una relación mucho más allá de ser una simple criatura. Nos has elevado ahora, por medio de nuestra fe en tu Hijo amado, a ser hijos tuyos, adoptados por esta fe. Señor, te damos gracias. Gracias por poder participar cada día en esta relación. Y Señor, te pedimos por aquellos que todavía no han entendido aquel enigma que tú has revelado ya a través de tu palabra. Ayúdalos y ayúdanos para que esta revelación ya no sea más enigma, sino sea una verdad contundente en nuestras vidas, manifestado en una relación de amor. Un amor que nosotros expresamos en esta obediencia voluntaria que hacemos a tu palabra, a tus mandatos, a tus exhortaciones. Porque nos amas tanto, Señor, que nos bendices a través de tu santa palabra. Y aquí lo entendemos y así nosotros obedecemos. Gracias, Jesús, por tu guía y tu exhortación. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno.